Hola Ara, he vuelto, luego de 2 semanas sin subir vídeos, espero que estén bien porque este es el primer video del año. Iba a hacer el Day en Konosuba, pero me dio un bajón de motivación al enterarme que cancelaron el Superior Tournament por culpa de gente cagona que solo vino a ocupar puestos para dejarlos a los días siguientes saboteando todo. Ahora el fic será hecho por amor al arte y no para la competencia. Hoy les traigo otro fanfic que creo que si vieron la publicación que deje sabrán el porqué, pero basta de cháchara que disfruten el capítulo. Hace mucho tiempo, 2 razas gobernaron la Tierra, los humanos y los monstruos. Un día, estalló una guerra entre ambas razas. Tras una larga batalla, los humanos salieron victoriosos. Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Muchos años después, Debot 201X. Las leyendas dicen que quienes escalan la montaña nunca regresan. El frío de la piedra húmeda fue lo primero que me devolvió a la consciencia, contrastando violentamente con la calidez que sentía en la espalda. Abrí los ojos de golpe, pero la visión me devolvió un destello cegador. Una columna de luz dorada descendía desde un vacío infinito sobre mi cabeza, un boquete en la tierra tan lejano que las nubes que pasaban por él parecían fragmentos de algodón a la deriva. Me encontraba tendido sobre un lecho de flores amarillas. No eran flores comunes. Sus pétalos tenían un matiz dorado y eran lo suficientemente densos como para haber amortiguado un golpe que, por lógica, debió haberme roto cada hueso del cuerpo. Pasé los dedos por la tierra negra y fértil que se colaba entre los tallos, sintiendo el aroma dulzón y pesado del polen que flotaba en el aire estancado. ¿Cómo demonios? Mi voz salió como un rasguido seco, rompiendo un silencio absoluto que me puso los pelos de punta. Me incorporé con un movimiento brusco, ignorando el pinchazo de adrenalina que recorrió mi columna. Al ponerme de pie, el entorno se reveló con una claridad opresiva. Estaba en una cámara, frente a mí, unos pilares derruidos y cubiertos de moho se alzaban como costillas de un gigante olvidado, flanqueando un arco de piedra que conducía a una oscuridad absoluta. No había ruido de viento, ni pájaros, ni el rumor de la ciudad. Solo el goteo rítmico de agua estancada en algún rincón que el sol no alcanzaba a iluminar. Caminé hacia la pared más cercana, arrastrando las botas por el manto de vegetación. Las paredes de roca eran lisas, pulidas por siglos de humedad, imposibles de escalar. La sensación de aislamiento me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Estaba atrapado en una caja de piedra. Tiene que haber una salida. Mascullé, clavando la mirada en el arco de piedra negra al frente. Estaba tan absorto analizando la altura de los relieves y la estructura del lugar, calculando mis escasas posibilidades de ascenso, que mi mente ignoró por completo lo que tenía a menos de 2 metros. No fue hasta que un leve crujido de pétalos rompió mi monólogo interno que mi cuerpo reaccionó. Giré el cuello con una rigidez defensiva, el corazón martilleando contra mi pecho. Allí, compartiendo el mismo lecho de flores donde yo había despertado, había alguien más. Una figura pequeña, vestida con un suéter a rayas, permanecía sentada en silencio absoluto. La soledad que me había oprimido hace un segundo se transformó en una desconfianza punzante. ¿Quién era? ¿Había caído conmigo? La simple idea de que otra persona hubiera presenciado mi desconcierto inicial me hizo enderezar la postura instintivamente, ocultando cualquier rastro de miedo bajo una máscara de fría irritación. El silencio que nos rodeaba se volvió denso, de ese tipo que te hace pitar los oídos. La figura se movió con una lentitud que me puso los nervios de punta, rozando las flores doradas hasta quedar sentada. Era alguien pequeño, un niño, o una niña, no sé, con ese suéter azul de rayas rosas que le quedaba un poco grande.
Lo miré de arriba a abajo, tratando de procesar la lógica de la situación. Mis ojos viajaron de nuevo hacia el hueco allá arriba, esa boca de luz que escupía a una altura imposible. Nadie sobrevive a eso. Yo sentía el cuerpo pesado, molesto, pero ese crío estaba ahí sentado como si estuviera esperando el autobús. Cuando giró la cabeza hacia mí, sentí un escalofrío que me recorrió la nuca. Tenía los ojos cerrados, o quizás solo eran dos líneas finas, pero su cara no mostraba nada. Ni rastro de dolor, ni una lágrima, ni un rasguño importante más allá de una pequeña tirita en la mejilla. Esa expresión de naturalidad absoluta, como si caerse a un pozo sin fondo fuera parte de su rutina diaria, me resultó jodidamente incómoda. Oye, solté, y mi propia voz me sonó extraña, demasiado fuerte para ese lugar. ¿Estás bien? ¿Te has roto algo? El niño no respondió. No hizo ni un gesto de sorpresa al oírme. Esa falta de rasgos, esa cara casi vacía de emociones, me daba un miedo que no quería reconocer. Mi orgullo se revolvió. Me molestaba que alguien tan pequeño me hiciera sentir tan fuera de lugar. Estaba acostumbrado a leer a la gente, a saber de qué pie cojeaban por sus gestos, pero este crío era como mirar una pared. Me sacudí la suciedad de los pantalones con brusquedad, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Mis manos aún temblaban un poco por la adrenalina residual, así que las hundí en mis bolsillos. ¿Sabes dónde estamos? Insistí, dando un paso corto hacia adelante, pero manteniendo la distancia. Yo no recuerdo ni cómo he terminado en este agujero. Se supone que estaba arriba, en la montaña, y de repente, nada. Suelo de flores. Me fijé en el entorno de nuevo, buscando algo que tuviera sentido. A un par de metros de donde estábamos, entre las sombras de los pilares de piedra vieja y agrietada, se veía una entrada. Era un arco alto, oscuro, que parecía tragarse la poca luz que bajaba del techo. El agua estancada cerca de la base del arco brillaba con un tono verdoso. La soledad del sitio me volvió a apretar el pecho. Estaba atrapado en el fondo del mundo con un niño que parecía un muñeco de trapo y que no decía ni nu. Mira, no sé si me oyes o si estás en shock, pero yo me largo de aquí, dije, aunque en el fondo esperaba que me siguiera. No me gustaba la idea de dejar a un crío solo en un sitio que olía a encierro y a polvo de siglos. Ese camino parece el único. ¿Vienes o qué? El niño se puso en pie sin hacer ruido, con una calma que me seguía pareciendo antinatural. No me miró, o al menos eso creo, pero se quedó quieto, esperando. El crío me miró fijamente unos segundos. Estaba por darme la vuelta y dejarlo ahí cuando levantó sus manos. Empezó a mover los dedos y las palmas con una agilidad que no me esperaba, trazando formas en el aire y golpeándose suavemente el pecho y las manos entre sí. Me quedé congelado, parpadeando un par de veces sin entender nada. Lengua de señas. El niño no era raro ni me estaba ignorando porque quisiera. Simplemente no podía hablar. Sentí un alivio raro, una punzada menos de tensión en los hombros. Al menos ya sabía que no era un espíritu mudo o un muñeco, sino alguien que no tenía voz. Pero ese alivio duró poco, porque la realidad me golpeó de frente. Yo no tenía ni idea de lo que estaba intentando decirme. Para, le dije levantando una mano para que frenara. No entiendo nada de lo que haces con las manos. Frisk, o como se llamara, ladeó un poco la cabeza. Suspiró de una forma imperceptible y repitió un par de movimientos más lentos. Señaló hacia arriba, al agujero por el que caímos, luego se encogió de hombros y negó con la cabeza, extendiendo las manos vacías hacia los lados. No hacía falta ser un genio para captar eso. No sé. Él tampoco sabía cómo habíamos llegado ahí ni qué hacíamos en ese vertedero de flores. Genial, solté con amargura, pasándome una mano por el pelo y apretando con fuerza el cuero cabelludo. Simplemente genial. Me di la vuelta y le di una patada a una piedra pequeña que había cerca de mis zapatos. Ahora las cosas estaban mucho más complicadas de lo que esperaba. No solo estaba atrapado en una cueva que parecía no tener fin, sino que mi único acompañante era un niño que no podía comunicarse conmigo de forma normal. Estábamos vendidos. Me apoyé contra la pared de roca fría y áspera, sintiendo la humedad filtrarse a través de mi ropa. Mis ganas de salir de aquí seguían intactas, mi obstinación me decía que pateara cada muro hasta encontrar una grieta, pero la lógica me decía que estábamos en un buen lío. Miré de reojo al niño. Seguía ahí, con esa cara de nada, esperando a que yo tomara una decisión. Bueno, pues estamos los dos igual de perdidos, mascullé, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Escucha, niño, voy a entrar por ese arco. No sé qué hay al otro lado, pero quedarnos aquí a mirar las flores no nos va a sacar de este agujero.
Me puse derecho, sacando pecho un poco para ocultar el hecho de que me sudaban las manos. El pasillo que se abría frente a nosotros estaba sumido en una penumbra que me daba mala espina. Se veía el suelo de piedra labrada, muy viejo, con grietas que parecían venas oscuras recorriendo el camino. El olor a humedad y a algo viejo, como una biblioteca cerrada por años, salía de ahí dentro. Si te vas a quedar ahí, allá tú, le dije, aunque mis pies no se movieron hasta que vi que él también daba un paso hacia adelante. Pero mantente cerca. No quiero tener que buscarte si te pierdes en la oscuridad. Empezamos a caminar hacia el arco de piedra. Con cada paso, la luz del sol que bajaba del techo se hacía más débil, hasta que solo quedó la oscuridad y el sonido de nuestras pisadas sobre el suelo de roca. Caminamos por el pasillo en silencio. El único ruido era el roce de nuestras suelas contra la piedra desgastada y mi propia respiración, que todavía no terminaba de calmarse. La oscuridad no era total, pero sí lo suficiente como para que tuviera que ir tanteando con la mirada para no tropezar con las grietas del suelo. Al frente, el túnel se abría a una sala más pequeña, iluminada por un único haz de luz que caía desde el techo como un foco de teatro. En el centro de ese círculo de luz, había un parche de hierba verde brillante que desentonaba completamente con el gris muerto y polvoriento del resto de la cueva. Me detuve a unos pasos, entrecerrando los ojos. Era ridículo. Estaba a punto de decir que rodeáramos esa cosa, cuando de repente, algo brotó de la tierra con un sonido elástico, como un resorte soltándose de golpe. Di un salto hacia atrás. El corazón se me subió a la garganta y solté un jadeo patético que retumbó en las paredes. De la nada, en medio de la hierba, había aparecido una flor dorada. Pero no era una flor normal. Tenía ojos. Tenía boca. Y me estaba mirando con una sonrisa dibujada que parecía pegada con pegamento. ¿Pero qué coj? Me llevé la mano al pecho, sintiendo los latidos golpeándome las costillas como un martillo. «Oudi», dijo la flor. Su voz era aguda, chillona y alegre. Me quedé paralizado, con los ojos abiertos como platos. Mi mente intentó procesar lo que tenía delante y falló estrepitosamente. Miré a Frisk, buscando una confirmación de que él también veía al vegetal parlante, pero el niño ni se inmutó. Volví a mirar a la flor. «Esto no es real», murmuré, pasándome la mano por la cara, frotándome los ojos. El golpe fue más fuerte de lo que pensaba. Oh, se me olvidó tomarme las pastillas hoy. La cara de la flor cambió en una fracción de segundo. La sonrisa amable se deformó en una mueca de irritación total. Sus ojos negros se entrecerraron y soltó un bufido molesto. «Oye, cierra el pico un momento», gritó la flor, y su voz ya no sonaba tan amigable. «Estoy intentando presentarme aquí». ¡Qué falta de educación! Me quedé mudo. La indignación de la planta fue tan genuina que me cortó el rollo de golpe. La situación era tan absurda que no supe cómo reaccionar. Levanté las manos despacio, con las palmas abiertas, en señal de rendición. «Vale, tú ganas», dije, tragándome el sarcasmo y dando un paso atrás. «Habla, Flor. Te escucho». La flor pareció satisfecha recuperando su sonrisa de dibujo animado al instante, como si el estallido de furia nunca hubiera ocurrido. Se balanceó un poco sobre su tallo, mirándonos a los dos. «Soy Flowey. Flowey la flor», exclamó, moviendo sus hojas como si fueran manitas. Vaya, esto es nuevo». Flowey inclinó su cabeza, o sus pétalos, hacia un lado, observándonos con una curiosidad que me dio mala espina. Sus ojos pasaron de Frisk a mí, deteniéndose en mi cara. «Normalmente los humanos caen de uno en uno», dijo, y su tono bajó un poco, volviéndose más analítico. «¿Pero dos al mismo tiempo? Menuda oferta». «¿Y tú?», se estiró un poco más hacia mí, como si estuviera inspeccionando un bicho raro bajo un microscopio. «No recuerdo haber visto a un humano con una tonalidad tan oscura por aquí abajo», comentó con una naturalidad pasmosa, refiriéndose a mi piel. «Qué curioso. Supongo que hay todo tipo de variantes ahí arriba, ¿eh? Bueno, no importa el color cuando se trata de aprender cómo funcionan las cosas aquí». Flowey nos guiñó un ojo, pero yo no dejaba de sentir una tensión en el estómago. Había algo en la forma en que nos miraba, algo detrás de esa sonrisa de plástico que no me gustaba nada. Frisk seguía inmóvil a mi lado, pero yo tensé los músculos de las piernas, listo para correr o para patear esa flor si volvía a gritarme. «Dolly. Debéis estar muy confundidos», continuó Flowey. «Alguien debería enseñaros cómo funcionan las cosas aquí abajo. Supongo que ese tendré que ser yo, ¿verdad? Listo. Aquí vamos».
De repente, el entorno se oscureció. No fue como si se apagara la luz, fue como si la realidad misma se volviera negra y gris alrededor de nosotros, excepto por mi pecho y el de Frisk, donde algo empezó a brillar. El mundo se contrajo de golpe. La cueva, los pilares y el musgo desaparecieron por una penumbra estática que parecía aislarnos del resto del universo. Frente a mi pecho, flotando como si la gravedad no existiera para él, apareció un corazón. No era un corazón anatómico, sino una representación brillante y pulsante de mi propia existencia. Era de un color carmesí oscuro, un tono denso y pesado, muy diferente al rojo brillante y puro que flotaba frente al pecho de Frisk. ¿Veis esos corazones?, dijo Flowey, su voz resonando con un eco extraño en este vacío. Esas son vuestras almas. La culminación de vuestro propio ser. Miré la mía, fascinado. Se sentía expuesta, vulnerable. Flowey continuó con su monólogo, hablando sobre cómo nuestras almas empiezan débiles y necesitan LV. ¿Qué significa LV?, preguntó retóricamente, sus pétalos vibrando de emoción. Pues por supuesto. Amor. Frisk ladeó la cabeza, escuchando atentamente. Aquí abajo, el amor se comparte a través de pequeñas bolitas de amistad blancas. Flowey hizo un guiño, y de la nada, 5 semillas blancas aparecieron girando sobre su cabeza. ¿Estáis listos? Muévete. Atrapa todas las que puedas. Las semillas empezaron a flotar hacia nosotros, lentas, inofensivas. Frisk, con esa ingenuidad suicida que empezaba a ponerme de los nervios, dio un paso al frente estirando las manos, listo para recibir el supuesto amor. ¡Quieto ahí! Reaccioné por instinto, agarrándolo del hombro del suéter y tirando de él hacia atrás. Frisk me miró con su habitual cara inexpresiva. ¿Eres tonto o qué? No aceptes cosas de extraños. Y menos si el extraño es un geranio que habla. Frisk me sostuvo la mirada un segundo. Luego, levantó las manos y gesticuló rápido. Señaló a las bolitas, luego a mí, y cruzó los brazos esperando. Inténtalo tú mejor. Solté un bufido de incredulidad, rogando los ojos. Siempre me toca a mí, mascullé, sintiendo mi orgullo pincharme las costillas. Está bien. Si es para demostrarte que esto es una mala idea, lo haré. Flowey, cuya sonrisa empezaba a temblar por la impaciencia, gritó. Venga ya. Simplemente tócalas. Di un paso al frente, con la guardia alta, y estiré la mano hacia la bolita blanca más cercana. Mi lógica me decía que era polen, magia o alguna tontería inofensiva. En el momento en que la punta de mi dedo rozó la superficie blanca, la realidad se quebró. Fue una trampa. Las 5 bolitas no se detuvieron. Se aceleraron de golpe, convergiendo directamente contra mi alma. No pude ni parpadear. Me impactaron de lleno, atravesando mi pecho sin dejar marca en la piel, pero detonando algo muy dentro de mí. ¡Ah! El grito se me escapó de la garganta. El dolor fue indescriptible. No era como cortarse o romperse un hueso. Era como si me hubieran disparado con hielo líquido directamente al sistema nervioso. Sentí como mi esencia se desgarraba, un frío abrasador que me recorrió desde el pecho hasta las puntas de los pies. Mis rodillas cedieron al instante. Caí al suelo de piedra, golpeándome las manos y jadeando buscando aire, pero mis pulmones parecían bloqueados por el shock. Me abracé el torso, temblando violentamente, con la visión borrosa por las lágrimas de dolor que me brotaron involuntariamente. ¿Pero qué? Intenté hablar, pero solo salió un gemido ronco. Levanté la vista, mareado, y vi algo flotando sobre mi cabeza. Una barra amarilla y roja, como en esos juegos antiguos, pero terriblemente real. Los números brillaban. HP 01/20. Estaba al borde de la muerte. Un solo toque más y se acababa todo. Así que esto era el daño al alma, dolía como el mismísimo infierno. Flowey ya no sonreía de forma amigable. Su rostro se había transformado, retorciéndose en una expresión demoníaca, con ojos huecos y una sonrisa llena de dientes afilados que destilaba puro sadismo. Idiota. Su voz ya no era chillona. Era grave, gutural y oscura. En este mundo, es matar o morir. El dolor seguía latente en mi pecho, como si me hubieran arrancado el aire a golpes. Mientras intentaba recuperar el aliento, con la vista nublada, vi a Frisk lanzarse hacia mí. Sus manos pequeñas me agarraron de los hombros, sacudiéndome con una urgencia. Pero no había nada que él pudiera hacer. Mi barra de vida parpadeaba en rojo crítico y la risa de Flowey llenaba la cueva, rebotando en las paredes de piedra húmeda. La flor ya no disimulaba. Su cara se había deformado por completo, estirándose en una mueca grotesca.
Más de esas bolitas aparecieron a su alrededor, girando como sierras en miniatura. Muere. Las semillas se cerraron sobre nosotros. Frisk se encogió, tratando inútilmente de cubrirme, y yo cerré los ojos esperando el golpe final, maldiciendo mi propia estupidez por haber caído en una trampa tan obvia. Pero el golpe nunca llegó. De repente, un destello anaranjado y amarillo iluminó mis párpados con una intensidad brutal. Una ola de calor seco golpeó mi cara, desplazando el aire frío y húmedo de la cueva. Escuché el sonido inconfundible del fuego y, acto seguido, un chillido de dolor que no era humano. Abrí los ojos de golpe. Flowey había salido volando por los aires. En el lugar donde estaba plantado, ahora solo quedaba un círculo de tierra chamuscada y el olor a ozono y pétalos quemados. La flor rodó por el suelo lejos de nosotros, siseando y escabulléndose bajo la tierra. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era cálido. Frisk me soltó, girando la cabeza hacia la fuente del fuego. Yo hice lo mismo, apoyando las manos en el suelo para obligar a mi cuerpo a sentarse. Estoy bien, mentí entre dientes, tosiendo un poco por el humo residual. Me limpió una gota de sudor frío de la frente y levanté la vista. Y tuve que levantarla mucho. De entre las sombras del arco de piedra emergió una figura inmensa. Medía fácil 3 metros de altura. Su presencia llenaba el pasillo por completo. No era humana. Era una especie de híbrido, una cabra antropomórfica cubierta de un pelaje blanco y suave que parecía brillar con la poca luz del lugar. Llevaba unos ropajes púrpuras, holgados y largos, con unas mangas inmensas que le daban el aspecto de una monja antigua. En su pecho, un símbolo blanco, un círculo con alas y triángulos, destacaba sobre la tela. Me tensé, arrastrándome unos centímetros hacia atrás. Acababa de casi morir por culpa de una flor sonriente. Ver a un monstruo gigante capaz de lanzar bolas de fuego no me tranquilizaba precisamente. Sin embargo, su expresión era desconcertante. Sus ojos, grandes y rojizos, no tenían la malicia de Flowey. Estaban llenos de una preocupación genuina. Se acercó a nosotros. «¡Qué criatura tan terrible, torturando a 2 almas tan jóvenes e inocentes!», dijo. Su voz me pilló desprevenido. Era dulce, aterciopelada y profunda, un sonido que instintivamente bajaba tus defensas. Contrastaba violentamente con su tamaño intimidante y con la bola de fuego letal que acababa de lanzar. Se detuvo frente a nosotros y se inclinó, bloqueando la oscuridad del techo con su enorme silueta. Frisk, que parecía haber perdido el miedo, se quedó mirándola con curiosidad. Yo, en cambio, mantuve la mandíbula tensa, evaluando si debía correr, aunque con 1 de HP no llegaría lejos. «No tengáis miedo, mis niños», continuó, juntando sus manos peludas frente a su pecho. «Soy Toriel, la guardiana de las ruinas». Me miró directamente a mí, notando mi estado lamentable, y su expresión se suavizó aún más, cargada de una lástima que me revolvió el estómago pero que, en ese momento, era mi única esperanza de sobrevivir. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Sois los primeros humanos que llegan aquí en mucho tiempo. Toriel extendió una de sus enormes manos hacia nosotros. La palma era suave, como una almohadilla. Venid. Os guiaré a través de las ruinas. Este lugar es peligroso para los niños. No era precisamente un niño pero lo dejé pasar, miré su mano, luego miré a Frisk, y finalmente miré mi barra de vida parpadeando. No tenía muchas opciones. Solté un suspiro de resignación, tragándome mi desconfianza. «Espero que tú no lances semillas», murmuré, lo suficientemente bajo. Me obligué a estirar el brazo, aunque el dolor residual en el pecho todavía me hacía sentir pesado. Al cerrar los dedos sobre la mano de Toriel, me quedé paralizado un segundo. Era ridículamente suave, como si estuviera tocando una nube sólida o algodón. No había callos, ni rastro de la violencia que acababa de mostrar contra esa flor. Frisk, sin pensarlo 2 veces, imitó mi gesto y agarró su otra mano con una confianza que yo todavía no terminaba de digerir. El niño hizo un par de señas rápidas hacia la dirección por la que se había escapado Flowey, con una expresión que por fin parecía un poco más relajada. Toriel soltó una pequeña risa, por extraño que pareciera, hizo que mi barra de HP dejara de parpadear con tanta furia. «No hay nada de qué preocuparse, pequeño», dijo ella, mirándonos con una ternura que me resultaba casi sofocante. «Mientras estéis conmigo, no habrá peligro que os alcance. Soy la guardiana de este lugar, y los protegeré con mi vida si es necesario». Me puse en pie del todo, sacudiéndome el polvo de las rodillas. «Bueno, ¿nos vamos?», dije, aunque la suavidad de su mano
Toriel nos guió suavemente hacia el arco de piedra negra. Dejamos atrás el lecho de flores doradas y el rastro de ceniza que había quedado tras el encuentro con Flowey. Al cruzar el umbral, la luz del sol desapareció por completo, siendo reemplazada por el tono púrpura y cálido de las paredes de las ruinas. Caminamos los tres juntos, adentrándonos en la profundidad de las ruinas, dejando que la oscuridad del pasillo nos tragara mientras el eco de nuestros pasos marcaba el inicio de algo que, muy a mi pesar, ya no podía detener.